Con nosotros esta tarde Jorge Dulón Fernández. Él es comentarista político, docente universitario. Señor Dulón, bienvenido, muy buena tarde para usted. Muy buenas tardes, un saludo cordial a toda la gente que nos está viendo, a NTN 24. Bueno, a sus órdenes para responder cualquier pregunta. A 5 días de las elecciones, comencemos por allí. ¿Cuál es la temperatura del país? Bueno, en realidad ha sido una campaña bastante larga, ha sido una campaña de un año aproximadamente, en donde todas las organizaciones políticas que han participado en esta campaña han tenido que hacer esfuerzos sostenidos durante muchísimo tiempo. Creo que es la campaña más larga de la historia de Bolivia y en donde han quedado en realidad dos opciones únicamente para poder acceder al poder. Está el movimiento al socialismo a la cabeza de Evo Morales y Álvaro García Linera, y esta Comunidad Ciudadana, donde los candidatos son Carlos Mesa y Gustavo Pedraza. En realidad es la primera vez después de 14 años que alguien le puede ganar a Evo Morales. Hay una distancia establecida en las distintas encuestas que se han realizado de un 6-7% entre Evo Morales y Carlos Mesa. Y entonces la temperatura un poco establece que hay la posibilidad de segunda vuelta, y de acuerdo a estos mismos estudios, en la segunda vuelta habría la posibilidad inclusive de que Carlos Mesa le gane a Evo Morales. Entonces, en esta última semana, pues las campañas se han agudizado un poco. Justamente lo que usted mencionaba en cuanto al informe del tema de Potosí es cierto. En realidad ha habido una especie de protesta social con relación a demandas de una región de Bolivia, que es Potosí, y esto ha afectado justamente al cierre de campaña de Evo Morales, que ha tenido que escapar del lugar. Entonces, esto de alguna manera ha sido capitalizado también por Carlos Mesa, que es, reiteramos, el candidato que ahora tiene todas las posibilidades de ganarle en segunda vuelta. Y de esa manera se están aprovechando varias coyunturas, varias cosas que están sucediendo para que cada opción pueda capitalizar los votos de además un porcentaje de indecisos que todavía es bastante grande, bastante amplio. Todas las encuestas que se han desarrollado van desde un 6 a un 11% de personas indecisas que también tienen que ser convencidas o por Evo Morales o por Carlos Mesa. Ahora, señor Dulón, las encuestas, ¿cuán confiables pueden ser? Es decir, lo pregunto porque algunas no pudieron publicarse, lo pregunto porque algunas fueron prohibidas. ¿Pueden reflejar o dar un panorama cierto de lo que está ocurriendo? Bueno, como usted sabe, una encuesta es un instrumento que mide un momento de la realidad. Se dice que es una fotografía de la realidad. Y efectivamente, como usted menciona, ha habido una encuesta que no ha podido ser visibilizada, no ha podido ser mostrada a la población boliviana. Y en realidad se dice que es la encuesta más confiable. Es una encuesta que ha sido realizada por la Universidad Estatal y un conjunto de organizaciones con bastante legitimidad. Entonces, eso quizás le ha dado alguna o ha provocado alguna susceptibilidad en mucha gente, en el sentido de decir que el gobierno estaría de alguna manera vetando algunas posibilidades de encuestas que no le convienen. En contrapartida, sí se han mostrado como 5 encuestas más de distintas empresas contratadas por distintos medios de comunicación, que han tenido además resultados muy distintos. Hay una encuesta que salió hace 2 o 3 días aproximadamente, de Ipsos, que da una ventaja a Evo Morales de 18 puntos. Eso hasta el momento no se había visto, ¿no? Y la gente opositora o la gente que está susceptible cree en realidad que es una manipulación desde el gobierno, ¿no es cierto?, vinculada a ciertos medios de comunicación para poder atraer el voto cautivo a su favor. Bueno, en todo caso las encuestas no han estado muy asertivas a nivel mundial últimamente, tanto que yo creo que va a tener que estudiarse el fenómeno de lo que pasa con ellas. Pero más allá hay preocupación de que Evo Morales pueda no reconocer un resultado que le sea adverso, señor Dulón. Bueno, en realidad
estos últimos días justamente se le ha preguntado a Evo Morales de manera individual si iba a respetar el resultado de las elecciones, y en todas las entrevistas que ha dado de manera individual, porque él no ha accedido a la posibilidad de un debate con los demás candidatos, él ha dicho que iba a respetar el voto, pero obviamente la gente opositora o la gente que está susceptible, como decíamos anteriormente, ya no le cree a Evo Morales, porque hay que recordar que antes de los resultados del 21 de febrero del 2016, Evo Morales y Álvaro García Linera dijeron exactamente lo mismo, dijeron que iban a respetar los resultados del referéndum, y lo que sucedió es que no lo hicieron. Como usted decía en la introducción del programa, utilizaron una interpretación constitucional, o hicieron que el Tribunal Constitucional interprete la Constitución para establecer que es un derecho humano de Evo Morales el participar nuevamente en las elecciones, y por lo tanto hizo caso omiso a la decisión del pueblo, al voto del pueblo del referéndum del 2016, que decía que el pueblo no estaba de acuerdo con que Evo Morales repostule. Por lo tanto, ahora si dice en una entrevista u otra que va a respetar el voto, la gente, sobre todo la gente opositora, ya no le cree, y por eso mismo existe la susceptibilidad de que si pierde las elecciones pueda generar alguna acción, ¿no?, para no respetar el voto nuevamente y para poder perpetuarse en el poder. Le pregunto a usted de manera individual, ¿le cree usted a Evo Morales, señor Dulón? Mire, yo estoy dentro del grupo, quizás como ciudadano, de personas que le cuesta creer, ¿no?, en lo que dicen las entrevistas, porque hay un conjunto de acciones y de declaraciones sucesivas que ha realizado Evo Morales, y también su vicepresidente Álvaro García Linera, en donde ha mentido, no le ha cumplido al pueblo boliviano. Por lo tanto, yo creo que es posible que no respete los resultados de las elecciones si es que pierde, ¿no? Seguramente tiene varias acciones bajo la manga, ¿no?, que le van a permitir perpetuarse en el poder. Pero bueno, tengo una leve esperanza en el sentido de que si pierde las elecciones pueda reflexionar y pueda ir a favor de la vía democrática. ¿Qué pasaría, señor Dulón? Aunque evidentemente no podemos tener una certeza, pero ¿qué vislumbra que pudiera pasar en Bolivia en caso de que los resultados fuesen adversos a Evo Morales, no se respetara una vez más el voto? ¿Cómo puede reaccionar el pueblo boliviano? Mire, se ha hablado de eso. De hecho, Evo Morales ayer también hizo una declaración con relación a lo que pasó en Potosí, y justamente mencionó o denunciaba la posibilidad de un golpe civil militar, ¿no? Esto, decía él, desde los comités cívicos de Santa Cruz, de Potosí, de Cochabamba, de Tarija, de gran parte de los departamentos del país, en acuerdo con los militares que están en retiro. Entonces él decía públicamente que si él ganaba las elecciones, ya estaba organizada una acción en su contra, titulada un golpe civil militar, para no dejarlo gobernar, ¿no? Y paralelamente a eso han habido sí ciertas declaraciones de alguna gente radical de la oposición, que justamente ha advertido desde los comités cívicos, desde los cabildos que se han realizado en estas últimas semanas, que establecían que si se detectaba alguna posibilidad de fraude, ellos no iban a respetar el gobierno de Morales, ¿no? Entonces, hay una advertencia desde los cabildos que se han realizado, desde las asambleas que se han realizado, en el sentido de decir, si nosotros detectamos una posibilidad de fraude, entonces no vamos a respetar la legitimidad y la legalidad del gobierno de Morales. Por eso también hay esta susceptibilidad y hay la posibilidad justamente de que si hay estas irregularidades o si se detectan este tipo de irregularidades, estalle una crisis social. Importante estar atentos
desde la comunidad internacional a este domingo y al resultado de las elecciones? Sí, definitivamente. Yo siempre apelo a eso, en realidad, no solamente a la comunidad internacional, sino también a la gente que vive en Bolivia, ¿no? A los ciudadanos bolivianos, Claro. a que estén atentos, a que se desarrolle un sentido de corresponsabilidad, es decir, no solamente ir a emitir el voto, sino también poder estar atentos a los resultados, quedarse en el lugar de votación para poder estar presentes en el escrutinio, sacar la foto al acta, sacar la foto a la pizarra donde se desarrolla el escrutinio y poder enviarla, ¿no? Utilizando los mecanismos existentes a las organizaciones que van a hacer también un recuento y van a hacer un seguimiento a la votación. Y obviamente se le pide también a la comunidad internacional, a los veedores que van a venir acá, que puedan estar atentos, que no solamente se circunscriban a la acción que va a ser determinada por el gobierno para que ellos puedan hacer de veedores, sino que más bien puedan ver algunas alternativas de veeduría en lugares alejados, sobre todo, de Bolivia, Claro. para poder ver la posibilidad de que realmente las cosas se estén dando bien o bien identificar algunas irregularidades. Claro. Señor Dulón, le agradezco mucho estos minutos con NTN 24. Ha sido un gusto. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias. Buena tarde para usted.